Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde, hora central europea, y hoy no abre a las 3:30 Wall Street, ya lo ha hecho. Ahora estamos en pleno desfase, ellos ya han hecho el cambio al horario de verano, nosotros estamos todavía a la espera, así que mientras tanto los datos habituales o la apertura de bolsa pues van con ese desfase de una hora. Ha abierto Wall Street a las 2:30 de la tarde y, ojo, porque a diferencia del día de ayer, lo ha hecho con subidas, y son subidas que por el momento se están manteniendo. Mientras tanto, en la renta variable europea también estamos viendo esos ascensos. Pero hoy lo que marca la pauta, aparte de todas las últimas novedades que vayamos conociendo respecto al desenlace de toda la crisis que ha constituido el colapso de Silicon Valley Bank, hoy también tenemos que mirar al dato de IPC. Inflación en Estados Unidos, dato de febrero que va a marcar la pauta de la semana que viene, porque el día 22, recordemos, vamos a conocer ya la decisión de política monetaria que va a adoptar Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Bueno, va a adoptar la decisión la Reserva Federal, que nos la va a comunicar, va a ser el jefe Powell. Y bien, aquí hay mucha tela que desgranar, sobre todo mucha tela que cortar. No que desgranar. ¿Por qué? Pues porque estamos en medio de todo este tumulto provocado sobre todo por la crisis de Silicon Valley Bank, que ha hecho que vayan moldeándose a golpe de noticia las perspectivas respecto a la próxima decisión de tipos. La semana pasada pasábamos de una perspectiva a priori en 25 puntos básicos, siguiendo la dinámica anterior, a 50 puntos básicos, justo después de que Powell hablase ante los senadores, defendiendo la postura que había llevado hasta el momento la Reserva Federal para combatir la inflación. Después volvía a desinflarse un poco la cosa y volvíamos a 25 puntos básicos, pero ahora, con Silicon Valley Bank, ¿cuál es la expectativa? Nomura hablaba de recorte de tipos de interés, incluso se hablaba de una pausa. Bien, pues el dato de inflación de Estados Unidos hoy lo que nos dice es que la inflación sigue con el guión esperado. Vemos cómo el IPC general disminuye en tasa intermensual al 6%, veníamos del 6,4%, así que una disminución de 4 décimas. Lo tienen ahí precisamente. También tenemos que tener en cuenta que la subyacente cae del 5,6% al 5,5%. El único punto negativo es que la subyacente intermensual ha subido una décima más de lo que esperaba el mercado, al 0,5%. El anterior dato era del 0,4% y se esperaba que se mantuviera en esa misma línea. Y solo caen los componentes de energía y coches usados. El índice de vivienda es el que más ha contribuido al aumento mensual de todos los artículos, representa el 70% del incremento. Alimentos, ocio también contribuyen, y en la subyacente las categorías que más han aumentado en febrero incluyen vivienda, ocio, artículos para el hogar. Pero como decimos, Wall Street ha arrancado con subidas. Ahora los futuros de la Fed pronostican una probabilidad del 88% a una subida de 25 puntos básicos la semana que viene. Como decimos, nada que ver con lo que decía Nomura hace unas pocas horas de que la Reserva Federal podría incluso recortar los tipos en esos 25 puntos básicos la semana que viene a tenor del colapso de Silicon Valley Bank. El desafío para la Fed ahora va a ser cómo priorizar la inflación, que todavía es demasiado alta, con esos crecientes riesgos para la estabilidad financiera en el desmoronamiento de Silicon Valley Bank. Justo antes de que llegase esta crisis, Powell había abierto la puerta a volver a acelerar el ritmo de los aumentos de tipos, como decíamos la semana pasada ante el Senado. Sin embargo, ahora la duda está servida. En el especial que teníamos hoy respecto al dato de inflación, Francisco Quintana, desde ING, decía que la reducción de la inflación se ha producido según lo esperado, que el aumento intermensual de la subyacente no debería preocupar demasiado, que el mercado no está dispuesto a asustarse solo por esa décima intermensual, y descartaba la posibilidad de un recorte de tipos la semana que viene o incluso una pausa. Escuchamos. Es mi posición. Yo creo que no es necesario y que un anuncio de ese estilo tampoco. Álvaro González ha dicho que no cree que sea lo que vaya a ocurrir. Simplemente ha dicho que lo considera, y su escenario central estoy de acuerdo con él. Es un anuncio de subida de 25 puntos básicos. Es más, yo creo que podría, con la información que tenemos ahora, si no se produce ninguna nueva noticia, en el sentido que salten nuevos bancos que se encuentren en situaciones similares al que hemos visto en Silicon Valley, un anuncio de que se pone en pausa las subidas, cuando el mercado está esperando, está cómodo, está conforme con una subida de 25 puntos básicos, ya ha hecho el ajuste respecto a la expectativa de hace un par de días, que era de 50 puntos básicos, darle la noticia, digamos, un extra de financiación barata que no esperaba, puede resultar contraproducente. Se puede
leer cómo qué saben estos amigos de la Reserva Federal, que tienen acceso directo a los balances de todos los bancos de Estados Unidos, qué saben ellos para decidir que es necesario ahora parar, cuando todos estábamos más o menos de acuerdo y conformes con una subida de 25 puntos básicos, ¿no? Entonces, para mí, no creo que sea lo que va a ocurrir la semana que viene. Para mí, el titular de esta jornada es que en un contexto en el que estamos en proceso de digestión de una crisis que en principio no debería ser el inicio de ningún periodo de corrección ni una nueva, no debería ser el desencadenante de una crisis larga y duradera y generalizada, pues este dato de inflación no supone un obstáculo para los planes que tenía la Reserva Federal, que son: voy a terminar de ajustar el mercado, voy a seguir subiendo poquito a poquito mientras me aseguro de que la inflación sigue el camino que todos esperamos que siga, y este dato de inflación pues no ha supuesto un obstáculo, no ha habido un repunte, ha venido en línea con lo esperado, el detalle tampoco esconde ninguna sorpresa desagradable, entonces la Reserva Federal puede seguir con su ruta, si acaso con una breve parada en la forma de un mensaje cauto, ¿no? Un mensaje tranquilizador, no en la forma de... Bien, y Víctor Álvar González desde Next Step Finance decía que la inflación no debería preocupar tanto en estos momentos a los empresarios, sino más bien la posibilidad de ese pánico desbocado debido al colapso de Silicon Valley Bank. No, sobre todo porque es que este dato de alguna manera pierde toda su importancia teniendo en cuenta lo que puede pasar a partir de ahora. Y me explico. Lo voy a poner con un ejemplo. Piensen ustedes en cómo tienen ahora mismo el cuerpo los directivos de las empresas norteamericanas, viendo que en muchos casos sus bancos podrían tener problemas para darles el dinero que ellos tienen ahí depositados en sus empresas. Es decir, que tienen su miedo ahora mismo es a un bank run, a un pánico, a una huida de los bancos. Este es ahora mismo lo que está en la mente de los directivos de las empresas norteamericanas. Cuando tú tienes eso, sobre todo quien sea empresario lo entenderá muy bien, pero lo entenderá yo creo cualquiera con sentido común. Cuando a ti te han metido ese miedo en el cuerpo, ¿tú qué haces? ¿Contratar a mucha gente o más bien al contrario? Yo creo que este susto lo que va a generar, perdonar, porque tenía encendido esto, lo cierro. Este susto lo que va a producir es un retraimiento por parte de los directivos de las empresas norteamericanas en todo lo que afecte al empleo. Por lo tanto, si lo que quería Jerome Powell, me vais a perdonar porque es que... Bien, pues estas eran las claves que nos decían los expertos, como decimos, analizando el dato de inflación de Estados Unidos que hemos conocido en el día de hoy. Bien, ¿y qué más están diciendo los expertos en torno a la crisis desatada por Silicon Valley Bank? Este martes los ojos siguen puestos en el sector bancario estadounidense, europeo, viendo el impacto de ayer, aunque hoy se está estabilizando todo, y también el impacto de la caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. No lo olvidemos. Unas turbulencias financieras que podrían dejar de lado ese dato de IPC, que lo podrían dejar en un segundo plano, pero parece que hoy lo que está pesando más es ese dato, esa alegría que nos está dando el dato. Bien, sabíamos que la Fed estaba actuando para debilitar la economía estadounidense. Sabíamos que conseguir el equilibrio entre luchar contra la inflación debilitando la economía sin provocar una recesión o un repunte significativo en la tasa de desempleo no era tarea fácil. Las medidas de estímulo de la Reserva Federal crearon una economía completamente adicta a la liquidez fácil y barata. Sin embargo, ahora Powell y el resto de miembros del Comité de Mercado Abierto se han llevado ese dinero fácil mediante las subidas de tipos de interés. Y a la luz del colapso de Silicon Valley Bank, nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿podría la Fed dar marcha atrás en medio de su política de endurecimiento o podría seguir hacia adelante, correr con el riesgo de contagio? Bien, pues algunos expertos apuntan a que los primeros signos de crisis de liquidez están saliendo a la superficie con la insolvencia de Silicon Valley Bank y el cierre de Signature Bank, aunque también, recordemos, First Republic también está en el ajo. Y todo está ligado a la liquidez. Con tipos más altos, los bancos se ven en apuros para pedir prestado a la Reserva Federal y las empresas se ven en apuros para pedir prestado a los bancos. Vemos ahí el círculo vicioso. Bien, esto significa que las empresas que ocultaban la debilidad financiera y la exposición a malas inversiones mediante el crédito fácil ya no tienen esa opción.
no podrán respaldar artificialmente operaciones que no son rentables. Tendrán que abandonar las recompras de acciones que hacen que sus acciones parezcan valiosas y tendrán que iniciar despidos masivos para proteger sus resultados. Se ha hablado de la posibilidad de que Silicon Valley Bank sea una especie de Bear Stearns 2.0, el banco de inversión rescatado en marzo de 2008 que no evitó que 6 meses después quebrase Lehman Brothers. Aunque los expertos no ven a Silicon Valley Bank como un Bear Stearns, sí lo comparan con el canario en la mina de carbón. Sabrán que los mineros ingleses solían llevarse consigo canarios al interior de las minas para poder detectar posibles gases tóxicos que el ser humano es incapaz de percibir. Pues Silicon Valley Bank podría ser ese canario que nos dice qué podría suceder a una escala más amplia. Podría ser ese canario que canta cuando detecta ese ambiente tóxico. Muchos de sus depositantes se fundaron en capital de riesgo, impulsado por el crédito fácil, sin mencionar todas las empresas relacionadas con por ejemplo, criterios ESG, que dependen de préstamos. Ese dinero se ha ido. Esos negocios se están desmoronando silenciosa pero rápidamente. Y los expertos hablan de un ciclo destructivo. Aseguran que hay muchos otros bancos en Estados Unidos exactamente en esa misma posición. Y que esto es solo el comienzo de una crisis crediticia y de liquidez que se combinará con una inflación abierta para producir quizás el mayor colapso económico que Estados Unidos haya visto jamás. El fracaso de Silicon Valley Bank, nos dicen los expertos, nos advierten, podría no ser el iniciador, con mayúsculas, sino uno entre muchos. Y se sospecha que en este escenario los bancos estadounidenses más grandes podrían evitar el tipo de colapso crediticio que se vio en su día con Bear Stearns y con Lehman Brothers. Sin embargo, el contagio todavía podría afectar a varios bancos medianos y los efectos podrían ser similares en un corto periodo de tiempo. Así que la Fed, mientras tanto, tiene que digerir todo esto, este entorno. Veremos la semana que viene cómo se dirige Powell a los mercados, que por cierto tenemos que recordar también que la Fed está en estos momentos lanzando una investigación interna de supervisión de Silicon Valley Bank después de que el colapso haya provocado esas fuertes críticas a la supervisión del Banco Central. El vicepresidente de supervisión, que es Michael Barr, dirigirá esa revisión y será pública el 1 de mayo. Todavía tendremos que esperar para ver qué nos dice la investigación. Pero como decimos, seguimos viendo un entorno enrarecido debido a Silicon Valley Bank. Veían ustedes ayer la fuerte reacción de los mercados y hoy, bueno, pues estamos viendo un entorno mucho más suave. No podemos decir que los mercados hoy estén respirando aliviados, pero desde luego estamos viendo cierta recuperación a las fuertes caídas, pérdidas que vivíamos a lo largo del día de ayer. Bien, y también tenemos que tener en cuenta qué indicadores nos siguen hablando del estrés que se está moviendo en estos momentos en el mercado. Hay indicadores de estrés del mercado financiero que han reaccionado con fuerza después de la quiebra de los 3 bancos estadounidenses en estos últimos días, Signature Bank, Silicon Valley Bank y Silvergate. Silicon Valley Bank es el mayor banco en quebrar desde la crisis financiera de 2008. Y ya vimos la conmoción de los mercados globales este lunes. Los inversores se han replanteado en estas últimas horas las perspectivas de tipos de interés. Ya les hemos contado al inicio, ¿no?, cómo hemos pasado de dar por hecho que la Fed va a subir 25 puntos básicos o la duda de 50 puntos básicos la semana que viene a empezar a pensar que quizás podrían no subir los tipos, hacer una pausa o incluso aplicar un recorte. Bien, así que vemos cómo se han ido moldeando esas perspectivas, cómo ha cambiado también, ¿no?, a raíz de este entorno de duda, el reajuste de las previsiones que ha provocado la mayor avalancha de bonos desde al menos la crisis financiera. Bien, vamos a ver a continuación este gráfico. Fíjense en la subida que estamos viendo justo al final. Es una línea prácticamente vertical, casi sin ningún tipo de inclinación. Este gráfico que estamos viendo es el gráfico del diferencial FRA-OIS. Es un indicador de riesgo crediticio en el sistema bancario de Estados Unidos. Se ha disparado, como están viendo ustedes, por encima de los 60 puntos básicos. El mayor nivel desde la pandemia. Lo ven, ¿no?, el repunte que tuvimos en 2020. Ahora nos estamos aproximando a esos niveles.
Este indicador mide la brecha entre el acuerdo de tipos de interés a un plazo de 3 meses en Estados Unidos y el tipo swap sobre índices a un día. FRA refleja los tipos de interés exigidos por los bancos, mientras que OIS representa las tendencias de los costes de endeudamiento. El diferencial generalmente aumenta cuando el mercado exige una prima de riesgo más alta y ahora mismo está en un territorio donde el sistema está bajo algún estrés o al menos bajo cierto estrés percibido. Una lectura más alta, que es el caso que tenemos, refleja un aumento del riesgo de préstamos interbancarios. Para que se hagan una idea, este diferencial suele estar en torno a los 20 puntos básicos normalmente. Ahora lo tenemos por encima de los 60. Si se mantiene alto, es porque el sistema bancario tiene miedo de prestar a 3 meses de vista o prestar a más tiempo, aunque sea durante la noche, que es lo que representa el OIS, los swaps indexados durante la noche, overnight. Y eso es porque exige una prima de riesgo mayor, que es el riesgo de impago y liquidez. Interesante ver este gráfico y saber interpretarlo. En Europa tenemos el mismo indicador, en este caso es el Libor OIS, que mide el riesgo de crédito en el sistema bancario de la eurozona, y hoy saltaba también a su nivel más alto desde mediados de julio. Esto refleja, por tanto, esos crecientes niveles de pánico de los inversores sobre el riesgo de contagio por el colapso de estos 3 bancos estadounidenses. Pero hay más indicadores que nos dan señales de alerta. Vamos a ver otro gráfico. Este seguramente les va a sonar más, porque vemos el VIX y el MOVE. En apenas 3 jornadas, el llamado índice del miedo de la bolsa, el VIX, se ha disparado a unos niveles similares a los registrados durante el estallido de la guerra de Ucrania. Sin embargo, el ritmo de subida es mucho más vertical. Este repunte también se manifiesta en el MOVE, que es el conocido como VIX de los bonos, el índice de miedo o de volatilidad de los bonos. Es un índice que Merrill Lynch, la firma, creó en 1994. Tiene la capacidad de detectar señales de cambios de tendencia en los mercados, atendiendo a la volatilidad. Fíjense bien la evolución que hemos estado viendo en estos últimos días de marzo. Ven ustedes que a partir del día 8 y sobre todo a partir del día 9, que es en el momento en el que da la voz de alarma Silicon Valley Bank, en ese momento es cuando vemos que empieza el repunte. Y no tenemos el gráfico actualizado, pero desde luego ya les podemos indicar que ese repunte se ha seguido manteniendo de una forma sostenida. Y esto, como decimos, llama muchísimo la atención porque justo coincide con el momento del anuncio, que fue el 8 de marzo, de Silicon Valley Bank, cuando nos decía que estaba intentando recaudar 2.000 millones de dólares para tapar ese agujero en su balance, ¿no? Para conseguir, como decimos, estabilizarlo. Bien, pues a partir de ese momento empieza la volatilidad a repuntar. Y vamos a ver otro gráfico más, otro indicador de riesgo, el de los diferenciales swap del euro, que se han ampliado considerablemente. El que estamos viendo es la brecha entre los tipos swap del euro a 2 años y los rendimientos de los bonos alemanes también a 2 años, que se ha ampliado en torno a 20 puntos básicos, hasta un total de 83, el nivel más alto desde el 11 de noviembre. Tal y como señalan los analistas, es el resultado de una fuerte demanda de bonos de refugio seguro. Y en este caso, lo que se está midiendo es la prima de la parte fija de un swap de tipo de interés que utilizan los inversores para protegerse contra el riesgo de tipos en relación con los rendimientos de los bonos. Aunque los analistas señalan que hay poco riesgo de contagio real de Silicon Valley Bank, la crisis del banco, ya lo vimos ayer, suscita muchas dudas entre los inversores sobre la solidez de los balances de los bancos, especialmente ahora que están subiendo los tipos de interés. Y atención, porque otra referencia más que también tenemos que tener en cuenta es la evolución del Eurostoxx Banks. Ya en Europa, seguimos en Europa, estábamos hablando ahora mismo de bonos alemanes y del euro. El Eurostoxx Banks, el conocido también como SX7E, el índice que mide la evolución del sectorial bancario europeo, que ha caído en torno a un 12% desde el 8 de marzo, que como decimos es el día en el que Silicon Valley Bank anunció que estaba intentando recaudar 2.500 millones de dólares para tapar el agujero de su balance. Así que en medio de estas reacciones a uno y otro lado del charco, queda por ver si hay un contagio material más amplio en el sector bancario, pequeño y regional en Estados Unidos y sobre todo hasta qué punto podría trasladarse más allá de las fronteras y llegar a afectar también a bancos mucho más grandes. Esta es la escena que tenemos en clave económica. Vamos a pasar
a la clave geopolítica. Uno de los aspectos que más pesa, porque estamos ya en plena cuenta atrás, es si se llega o no entre Rusia y Ucrania a un acuerdo para prorrogar el acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro. Bien, pues por el momento no tenemos acuerdo. No hay acuerdo. Lo confirma Naciones Unidas, que dice que se mantienen las consultas sobre este acuerdo para exportación de grano. Dice que las consultas pues van a tener que seguir, aunque el gobierno ruso ya había anunciado en las últimas horas que había aceptado prolongarlo. ¿Qué ocurre? Pues que Rusia dice que la prórroga ya se ha hecho, que lo acepta, pero por 60 días, a partir del 18 de marzo, que es cuando llegamos al día límite, a la fecha límite. El 18 de marzo expira este acuerdo vigente. Y a partir de ahí, incertidumbre. Por eso están intentando apremiar a llegar a un acuerdo para extenderlo. Turquía, recordemos, actúa como mediador en este acuerdo junto con la ONU y también ha confirmado que las negociaciones prosiguen. Ucrania, mientras tanto, ha protestado por esa duración de la prórroga anunciada por Rusia, porque Rusia dice 60 días y es la mitad de los 120 días que se acordaron inicialmente y que fueron admitidos en una primera extensión el pasado mes de noviembre. Así que, como decimos, la ONU está diciendo que las conversaciones prosiguen y, mientras tanto, este representa uno de los últimos rifirrafes, una de las últimas fricciones entre Rusia y Ucrania que se muestran en desacuerdo sobre cuánto habría que extender el acuerdo del grano. Moscú habla de una extensión de 60 días. Kiev insiste en que el mínimo permitido es de 120 y que el acuerdo original solo debería modificarse si ambas partes quieren periodos más cortos. Ucrania considera que Rusia es consciente de que esos 60 días no son legalmente posibles. Sin embargo, con esos 60 días puestos sobre la mesa, Rusia sí da por extendido el acuerdo del grano que permite la exportación de cereales desde puertos ucranianos del Mar Negro. Expira el sábado 18, estamos en plena cuenta atrás. Ucrania había pedido previamente no que se extendiese el acuerdo 120 días, que es el mínimo, sino durante todo un año. 365 días solicitaba Ucrania. Y además también pedía que se incluyeran los puertos de la ciudad de Mykolaiv. Por el momento no sabemos nada al respecto, desconocemos los detalles sobre este punto. Así que, llegados a este momento, pues el Ministerio de Defensa de Turquía concluye que las conversaciones sobre la extensión tienen que proseguir hasta que se llegue a un consenso y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que la extensión propuesta de 60 días es un gesto de buena voluntad por parte de Rusia. ¿Qué ocurre? Pues que Ucrania responde, habla el ministro de Infraestructura y dice que esta prórroga contradice el documento firmado por Turquía y por la ONU, aunque lo ha aceptado de todas formas e ha indicado que está a la espera de la posición oficial de la ONU y Turquía como garantes de la iniciativa. Bien, pues ya hemos visto que tanto la ONU como Turquía dicen que las conversaciones tienen que proseguir. Y una última clave que se nos colaba también en la última hora, más despidos para Meta, confirmados por el fundador del grupo, por Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Pues porque las cuentas de Facebook no salen. El número de despidos que ya había anunciado Mark Zuckerberg en su momento, pues no ha hecho más que aumentar y de hecho ha acabado siendo mucho más notable, mucho más significativo de lo que se esperaba en un primer momento, porque lo que conocemos es que Meta va a despedir a 10.000 trabajadores, además de dejar de contratar ya otras 5.000 personas que se preveían incorporar para distintos puestos. En noviembre ya se había anunciado un despido histórico de 11.000 trabajadores, el 13% de la plantilla, y ahora se anuncia otro recorte de ese mismo calado que se va a llevar a cabo entre abril y mayo. Para Zuckerberg, este va a ser el año de la eficiencia, lo cataloga de esta forma, es la manera que tiene de describir este gran recorte de personal que se está realizando. Recordemos que en su momento, cuando anunciaba los primeros despidos, Zuckerberg se despedía, él reconocía que era el responsable de gran parte de esos despidos por el hecho de haber abogado por un aumento significativo de la plantilla en un momento de auge para las tecnológicas como lo fue la pandemia, en un momento en el que todos los sectores se venían abajo, o aquellos sectores más ligados, por supuesto, al movimiento, al traslado, al funcionamiento habitual de la economía. Las
tecnológicas vivieron todo lo contrario, ¿no? Un momento de auge, un momento de furor, de, bueno, vacas gordas, podríamos describirlo de esta forma, teniendo en cuenta que la pandemia pues trajo otro tipo de consumo, mucho más digital, más online. Estábamos conectados, enganchados a los dispositivos todo el día y desde luego esto lo vieron como un claro revulsivo muchas tecnológicas que decidieron aumentar inversiones y por supuesto también decidieron aumentar, como decimos, su plantilla. Bien, los ingresos de 2022 de Meta fueron de 116.000 millones de dólares, ligeramente inferiores a los de 2021, pero el beneficio de la compañía caía en un 70%. Así que mientras tenemos un panorama que sigue dibujándose bastante sombrío para las tecnológicas, Meta vuelve a anunciar un duro golpe, como decimos, de recorte de plantilla importante. Así que nos quedamos con estas claves.